regreso acá en Este Oeste, comenzando hoy, 30 de junio, Día del Ejército, acerca de esa historia del Ejército. Primer segmento hablamos un poco justamente desde, partiendo del 30 de junio de 1871 hacia atrás, para ver cómo se conceptualizó el Ejército originalmente y qué funciones y qué atribuciones tuvo ya a partir de 1871 con la reforma liberal y la creación de la Escuela Politécnica en 1873. Pero ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es incluso una serie de libros que se llaman Guatemala bajo asedio, que ya está a la venta el primer tomo, que es del siglo XX hasta 1986, ya está a la venta en Sofos, por ejemplo, Guatemala bajo asedio. Y nos acompaña hoy acá Jorge Antonio Ortega Gaitán, coronel retirado, exvocero del Ejército y del Ministerio de la Defensa en su momento. Y estamos conversando acerca de este tema. Hablemos ahora entonces de lo que sería el Ejército cabrerista, digamos, que me decías fuera del aire, de 1898, entrando ya al siglo XX. ¿Qué transición tiene en ese momento el Ejército? Bueno, hay una separación porque hay mucha injerencia del Ejecutivo en lo que son las Fuerzas Armadas. Pero como fueron 20 años, ¿verdad? 22 años de la dictadura más grande que tenía Guatemala bajo las manos de un abogado, ¿verdad? Entonces él... De 1898 a 1920, que considera gesta unionista. Así es. ¿Qué sucede? El Ejército, al igual que el Estado, se ve enfrentado primero a algunas incursiones de gente que está en contra de esta administración. Y el Ejército pues las va a sofocar tanto en el oriente como en el occidente del país. Pero luego hay un proceso, una guerra que nosotros conocemos como la Guerra del Totoposte, en 1903, en el cual el Ejecutivo marca el horizonte en función de tres ejes: uno diplomático, uno mediático y el esfuerzo menor, el militar. Pero da una demostración de fuerza y logra movilizar a 40,000 guatemaltecos en 72 horas y los divide en los dos frentes, suroccidente y oriente del país. Hay algunas escaramuzas, hay encuentros aleatorios con las fuerzas tanto de El Salvador, Honduras, Nicaragua está apoyando desde la retaguardia de estas dos naciones y por supuesto nuestro vecino del norte está apoyando con su territorio para lo que es la incursión en el suroccidente del país. Y debido a los dos primeros ejes, Cabrera es exitoso y logra imponer la paz. Separa el conflicto y él pone las pautas para lo que va a ser la negociación de paz. Esto dura 3 años. Un ejército que regresa victorioso y nuevamente se vuelve a dar otra guerra, que es la campaña nacional de 1906, en la cual se vuelven a dar los dos frentes con más impulso, ya no son solo alzados, sino ya viene el ejército salvadoreño al mando de su comandante general, y que para beneficio nuestro pues muere en el oriente del país. Su cadáver es traído a la ciudad capital y a partir de ese momento Manuel Estrada Cabrera empieza a negociar la paz para Centroamérica. Un éxito de las armas guatemaltecas que nos permite hoy estar en paz con Centroamérica, con nuestros vecinos. Antes de eso habíamos tenido 13 guerras por una u otra razón. Desde 1821 que se había la independencia. Y Morazán venía y lo sacaban y bueno, habíamos tenido 13 guerras tradicionales con nuestros vecinos. Y es a partir de la victoria de 1906 que Manuel Estrada Cabrera impone la paz en Centroamérica en base a esos 3 ejes. Pero lo que le da el éxito del combate es precisamente el haber eliminado al al comandante general de las fuerzas salvadoreñas, y a través de eso se genera todo un proceso de paz, que hasta hoy, gracias a Dios, estamos en paz con nuestros vecinos. Así que esa es también la última guerra tradicional que tenemos como ejército. Y luego pues se da lo de 1920, nacen los clubes unionistas y bueno, ya hay otro desarrollo del ejército de Guatemala. Después de esa transición, iniciamos ya una primera etapa de lo que potencialmente son las primeras vistas de la Guerra Fría. Empieza a transformarse un poco el balance de poder en el mundo, empieza a haber injerencias de diferentes formas en la región, y eso termina impactando también aquí en la región y obviamente la institución del ejército. Sí, el ejército se ve influenciado principalmente por todo el bagaje que da en entrenamiento y todas las pruebas que se van dando en la Primera Guerra Mundial.
en ese momento no teníamos fuerza aérea. Y es precisamente la amenaza de los vecinos que obliga a la administración de Manuel Estrada Cabrera a comprar los primeros aviones y a tener el primer embrión que tenemos nosotros como escuela de aviación. Y es precisamente un civil pues el que da ese paso, porque es un paso no solo cualitativo, sino cuantitativo en aspectos de guerra. Y luego pues ya viene todo un proceso de cambio de armamento. Nosotros no teníamos aviación, pero teníamos baterías antiaéreas, tenemos los primeros vehículos de transporte ya mecanizado, porque antes de ese momento todo era a pie o con mulas, ¿verdad? Entonces hay una transformación. O sea, la Primera Guerra Mundial da un parámetro de instrucción muy bueno, que lo vamos llevando hasta enfrentarnos luego de la Segunda Guerra Mundial. Hay una transformación en uniformes, en doctrina, en armamento. Luego de la victoria de los aliados, pues hay un apoyo sumamente interesante para todos los aliados de Estados Unidos. Viene mucho armamento, tanto de los aliados como de los que habían perdido, ¿verdad? Y se generan muchas situaciones que van a ser de beneficio para la defensa de los intereses de los guatemaltecos. Pero estamos terminando también un periodo interesante que es Ubico, ¿verdad? Ubico, un país ordenado, es ampliamente, él logra consolidar esas fronteras internas que teníamos a través de su plan de viabilización del país, nos dota de uniformes y nos da un armamento y una doctrina sólida y consistente para enfrentar las amenazas de ese momento, pero no a futuro, ¿verdad? Y viene la revolución del 44, ¿verdad? Con sus luces y sus sombras, y hay una apertura tremenda para Guatemala, increíble, pero cuando más apoyo recibimos nosotros en entrenamiento del norte es precisamente después del 44, hasta el 54. Hay una dinámica ahí justamente que se da, donde también ya hay una participación cívico-militar en lo que fue la Junta de Gobierno, pero también después de eso, en el Puente de la Gloria, en Amarilán, asesinan a uno de sus integrantes y una figura prominente militar. Un líder natural, ¿verdad? Lamentablemente se da ese evento en el primer gobierno de la Revolución, Javier Francisco Arana. Todavía está en investigación, ¿verdad? Unos dicen que sí, otros que no, pero lo que sí es tangible es su asesinato, ¿verdad? Y eso viene a desbalancear el liderazgo dentro de la institución. Él representaba a los oficiales de línea, ¿verdad?, de reserva, que estaban muy bien consolidados dentro de la tropa, y versus todo un proceso de transformación de la oficialidad del ejército. Luego llega el 54, ¿verdad? La contrarrevolución, se cierra la escuela politécnica, se inaugura el hall. Bueno, van dando pasos interesantísimos en ese periodo que nos va poniendo de cara y de frente a la administración de Idigo Fuentes, ¿verdad? Que es donde nace un alzamiento militar que no tuvo éxito y que se ve. Fue el primero que se dio en el área de Oriente originalmente. Sí, ellos realmente no es un movimiento revolucionario, ¿verdad? Esto nace como un problema de carácter laboral. A todos los empleados públicos. Sí, a todos los empleados públicos no les habían pagado, pues. Entonces hay una dinámica de que le daban, en los primeros meses les dieron la mitad del sueldo y un cupón para que lo cambiaran en la tienda del barrio. Ya los siguientes meses pues ya solo el cupón, y por supuesto el Estado no le pagaba la tienda. Entonces hay un momento en que ya no hay ni cupón, ni sueldo, ni préstamo por la tienda. Y esto va generando una inconformidad en toda la administración pública. Y el ejército, pues en ese momento, un grupo de oficiales se alza para hacer un golpe de Estado, pero fracasan, ¿verdad? Y entonces la opción era fusilados o a la montaña, ¿verdad? Entonces se van hacia la montaña, se van hacia oriente del país. Y ahí pues se va gestando ya otro proceso, ¿verdad? Que nos llevó 36 años. Voy a ir al corte para justamente hablar en este siguiente segmento un poco de ese proceso, del periodo del enfrentamiento armado, y de cómo eso rompe o fractura en alguna forma al ejército, pero también a la sociedad, al país, por el enfrentamiento que tuvimos. Vamos a ir al corte, vamos acá en este oeste, volvemos a